Hola queridos oyentes, este día les traigo una historia corta de 4 capítulos. Aclaro, la historia está finalizada, el creador se llama Marcy, los enlaces de su historia y página estarán en la descripción. Como es costumbre, dejen like, comenten, compartan y suscríbanse para llegar a más. Un saludo y hasta la próxima. Capítulo 4. Mark ni siquiera necesitó mirar tanto para saber que debería haber habido más sangre. Sabía, muy íntimamente, el tipo de fuerza que había que aplicar para convertir a un frágil ser humano de sólido en toda el agua de la que estaba hecho. Toda esa sangre. Todo eso ahora sin sangre. Debería haber sido un alivio, no tener que enfrentarme a ello de nuevo. Al menos no allí. Había un charco grasiento de unos 2 pies de altura que le recordaba un hecho diferente. Los cerebros eran en su mayoría gordos. ¿Podía apartarse de lo que le miraba a la cara? Era lo que había querido, ¿verdad? La oportunidad de intervenir. No había cambiado nada. No cambió nada. Si esto es lo que se necesita para que sigas luchando. Marcos. Mark había dicho que quería llevar a su hermano de viaje, lo que Debbie interpretó como un intento muy mal disimulado de ocultar algún tipo de trabajo peligroso como héroe. Fue agradable recibir alguna advertencia de que se habían ido, pero eso no hizo que su mentira sobre por qué fuera más fácil. Algo en toda la situación hizo que su ansiedad se desbordara. ¿Intuición de madre? ¿Déjà vu? Podía decirle que tuviera cuidado todo lo que quisiera, pero no estaba segura de que la canción y el baile por los que estaba pasando le permitieran escucharlo. Mantente a salvo ahí fuera. ¿La ignoraría si ella le dijera eso? ¿Dejaría que ella los despidiera a los dos en su viaje? No le gustaban los encuentros prolongados que pudieran convertirse en una conversación sobre los peligros del trabajo de héroe, que al parecer era cualquiera de ellos en estos días. Oliver estaría dispuesto a contarle lo que estaba pasando. A ese chico le gustaba hablar de sus escapadas, aunque era solo una cosa más que le preocupaba. Mark también se preocupó por eso. Pero no se podía mantener a niños como ellos encerrados, simplemente no funcionaría, aunque sabía que su hijo lo intentaba. Lo intentó y los consiguió. Era evidente que su hijo estaba llegando a resentir los hospitales. Su tiempo allí, el de ella, el de Eva, después de todo lo que había ocurrido durante aquel asalto marciano. ¿O algo marciano, no había sido algo de allí? Los detalles nunca habían salido a la luz entre ellos. No podía decir que los disfrutaba más que él. A veces se sentía como si estuviera allí cada 2 días sin otra razón que un ataque de mala suerte y una nueva y terrible torpeza se instaló en sus tendones. No solía ser una maldita hipocondríaca. Había una ira que hervía lentamente dentro de ella y que ahora tenía que controlar cada vez que sucedía algo. Por si acaso. Tu hermano, suspiró Debbie, necesita un descanso. Decidió que el balbuceo de Oliver significaba que estaba de acuerdo. Podía apreciar que su hijo quisiera asumir la responsabilidad y tomarla en serio, pero poner la totalidad de la responsabilidad en sí mismo iba a tener consecuencias. Las guarderías existían por una razón. Apenas quería que la cuidara, aunque temía que se debiera a que no creía que estuviera tan sana como solía estar. Incluso fuera del hospital sin dolores de cabeza persistentes ni cicatrices visibles, Debbie sabía que su mente iba a la deriva más de lo que lo había hecho en el pasado. El regalo de estar en coma durante varios meses después de ser atropellada por un coche de camino a casa. De vez en cuando, extraviar el papeleo o la pérdida de una llamada telefónica. Cambiar de oficina después de tantos años ya era todo un trastorno, y quería echarle la culpa a los puntos de distracción, pero sabía que no era así. Los efectos persistentes del trauma cerebral se presentaron en una variedad de sabores, y para un ser humano como ella, eso significaba que no había una habilidad mágica para recuperarse. No hay biología alienígena lista para entrar en acción y arreglar las cosas. Si las cosas empeoraban, probablemente tendría que decírselo a Cecil. ¿Qué se suponía que debía hacer si las cosas empeoraban? Si sus pensamientos parpadeaban mientras estaba detrás del volante de un automóvil. Si se olvidó de que Oliver estaba en la casa mientras ella lo vigilaba y simplemente salió. No podía esperar que Mark la cuidara de la forma en que estaba cuidando a su hermano. Ella no quería ponerle eso a él. ¿Tendría que ponerse en un centro de vida asistida? ¿Pagarlo con el dinero de Nolan? ¿Perder un pedazo más de su vida, su independencia? Agarró un libro ilustrado, decidida a distraerse. Ven aquí, Oliver, Mark ya te ha leído La oruga muy hambrienta. La preocupación y la frustración se congelaron en su mente. No importaría si ella simplemente se arrojaba sobre él. A ella no le podía pasar nada.
No era una mujer de mediana edad de tamaño medio que no iba al gimnasio con regularidad. Sentía ya realmente dolor, no era solo un hábito para evitar lo que podía causarlo. Debbie se arrojó encima de Cecil, un movimiento que aparentemente no había anticipado por el hecho de que había logrado suceder, los dos se estrellaron contra el suelo. ¿Qué hiciste? No me importa mucho, Debbie levantó la vista de su café y miró a Donald. Pero ¿entiendes por qué no confío en encontrarme contigo aquí? Entiendo. Se metió las gafas en la nariz. Simplemente quería ver cómo estabas, y no pensé que quisieras que apareciera en la casa. No era como cualquier otra persona en estos días. Aún así, no ser emboscada por la DA en su propia casa fue muy considerada. Lo vio revolver azúcar en su café antes de volver a poner la tapa. Una serie de movimientos por los que acababa de pasar. Ni siquiera había ido a buscarme cuando se detuvo a tomar un café, solo un poco de rutina familiar. Ninguno de los dos estaba bebiendo, solo sosteniendo sus tazas para llevar. ¿No se puede leer un archivo? Algunas cosas son mejores para hacer en la carne. Debbie giró la tapa de su taza, todavía sin sed, todavía no lo suficientemente privada de cafeína como para querer un sorbo. Ni siquiera solía agregar azúcar, no estaba segura de por qué lo había hecho ahora. Aparte de que Donald era el lacayo de Cecil, no podía entender por qué hablar con él a mitad del día en un lugar tan mundano como una cafetería se sentía tan extraño. Mirarlo solo la hizo triste. Apenas la miraba a su vez. Tal vez él sentía lo mismo. En la carne, encuentros. Tal vez ambos habían estado mirando demasiado las pantallas últimamente. Estuvo a punto de alargarse para tocarlo. Podría ser incómodo encontrarse con el padre de tu ex, pero Debbie no estaba segura de qué podría haber hecho para justificar esa mirada en el rostro de Amber. ¿Había pasado algo más entre ella y Mark? No habría sido una sorpresa desagradable verla en su porche si no fuera por su expresión. De todos modos, ¿qué era lo que esperaba encontrar al llegar aquí? Hola, Amber, ¿qué puedo? Debbie quería rascarse la piel. Todo se sentía repugnante. Otra cosita alienígena de 3 tentáculos cayó del techo y aterrizó sobre ella con un estruendo. Luego siguió arrastrándose a través de ella, pequeñas antenas tirando de su ropa, mientras se arrastraba por su cuerpo antes de saltar al suelo. Toda la masa de ellos se deslizaba hacia la puerta a paso lento. Ahí estás. Oliver se mantenía alejado del suelo cuando irrumpió por la puerta volando, con los pies incluso un poco recogidos, la nariz arrugada mientras observaba a los alienígenas deslizarse. ¿Qué estás haciendo? Le preguntó, porque estar fuera durante una invasión alienígena parecía que debería ser algo malo. Mark se preocupaba mucho por su hermano. No podía imaginar que él lo quisiera fuera de su vista mientras esto sucedía. Su propia voz no era particularmente fuerte ni preocupada. Hay que tener cuidado. Una más de esas cosas se arrastró por ella como si fuera un mueble. Todos los demás en la oficina habían estado gritando hasta que todos estaban sonriendo, con sonrisas de rictus en su lugar, mientras marchaban por la puerta. Debbie no había pensado en ningún otro lugar a donde ir, así que no se había ido. Estoy bien, dijo Oliver, dejándose caer de repente sobre la punta del pie y partiendo una de las criaturas por la mitad. ¿Ves? No me pueden atrapar. Soy demasiado duro. Es muy bueno saberlo, dijo ella, sin pensar en el trozo de tentáculo que había quedado en el suelo cuando uno de ellos había intentado meterse en su boca y ella lo había mordido. Mark dijo que no te buscara, pero Cecil dijo que necesitamos a todos los que sean inmunes, así que vamos. Vamos a salvar el día. Se acercó y la agarró de la mano con las suyas, tirando de ella para que se pusiera en pie. Tenemos que ir rápido, se suponía que Dave me estaba vigilando, pero sabía que podía ayudar, así que me escapé. Debbie levantó la vista de los documentos de custodia que tenía en la mano para ver a Nolan de pie en su cocina y casi gritó. Estaba congelada en su lugar, y lo único que le impedía hacer algo drástico era que de alguna manera él parecía más sorprendido de verla de lo que se sentía actualmente. Casi parecía asustado, mirándola fijamente. Luego esperanzado. Luego cabreado. ¿Era esto lo que Mark se había negado a decirle? Que su padre estaba aquí. No había tenido mucho que decir sobre su último encuentro con él, pero ella sabía que lo había preocupado con su visita al hospital, por lo que había perdido cualquier oportunidad de tener una idea real de cómo se había sentido al volver a ver a su padre. Entonces su hermano consumía gran parte de su tiempo. Debbie retrocedió, sin saber si se dirigía a las escaleras o a la puerta principal. Nolan seguía sin moverse. ¿Cómo? Se le quebró la voz. ¿Qué? Había pensado que ella se había mudado.
Se retiró a algún pequeño apartamento, a algún intento medio estancado de un nuevo comienzo como su hijo. ¿Por qué volver aquí entonces? ¿Por qué estaba tan jodidamente sorprendido de que ella estuviera en su propia casa? Hubo un destello de movimiento en el patio, y de repente Mark estaba a través de la puerta, furioso, con el cuerpo temblando mientras se enfrentaba a su padre. ¿Qué haces aquí? Te dije que me mudé. Nolan no le quitó los ojos de encima. Allen dijo que se había ido. ¿Por qué volverías aquí? Continuó su hijo. Solo quería ver la casa. ¿Desde cuándo te importa una mierda la casa? Detente. Ambos se congelaron, y ella casi se sorprendió por la fuerza de su propia voz. Deberías irte. Nolan parecía afligido. Mark simplemente parecía relevado. Por favor, solo vete. ¿Traumático? Cecil sonaba como si no pudiera creer lo que estaba escuchando. Como si tuviera algún derecho a sentirse frustrado por lo que estaban discutiendo. Como el conductor del coche contra el que chocaste o sobre el que fue arrojado tu cuerpo. ¿Crees que se lo pasaron muy bien? Lo hiciste, me viste morir. No creía que fuera posible estar más jodidamente furiosa de lo que ya estaba. ¿Apostar a que las cosas sean más manejables conmigo fuera? Oh, pero eso no funcionó, es como si se repitiera en una oportunidad. Yo no te he empujado. No puedes actuar como si traerme de vuelta te hiciera mejor que yo. Por supuesto que no, Debbie, echó los hombros hacia atrás. Todavía se está reasentando después de levantarse del suelo. Pero no me voy a dejar sermonear por... ¿Qué? ¿Un puto fantasma? La palabra zombie casi se arrastró por su lengua, pero ¿qué sabía ella al respecto? ¿Soy siquiera, acaso soy ella? ¿O solo soy una puta aproximación que armaste en un laboratorio? Es tu cerebro, es solo que normalmente no esperamos tanto si hacemos algo como esto. Se ajustó los puños de la chaqueta. Tuvimos que trabajar alrededor de las brechas. Boquetes. ¿Qué implicaba eso? ¿Memoria? ¿Quiere? ¿Qué juicios que quedaron eran incluso los suyos? ¿Lo hiciste? ¿Aprendí lo que era antes? ¿Cuántas veces me has borrado? El lado destrozado de su cara se frunció mientras su mandíbula se movía de un lado a otro. No lo había golpeado tan fuerte, aunque suponía que no conocía su propia fuerza en esos días. Solo una vez. Levi irrumpió, las cosas no salieron muy bien entre ustedes dos. ¿Te diste cuenta de que eras más fuerte de lo esperado? Probablemente podrías haberlo hecho pasar por adrenalina si ese psicópata no lo hubiera tomado como un insulto personal y hubiera decidido arrancarte el maldito brazo. Recordó el robo. Su recuerdo de esa noche terminó abruptamente después de que la arrojaron a la mesa de café. Lesión en la cabeza, había supuesto. Al parecer, es uno más de una larga fila. Pero no. Toda una cantidad de tiempo, eliminada mientras hacían mantenimiento y reparaciones. ¿Había estado en un yeso después o simplemente le dieron recuerdos de uno? ¿Por qué mi cuerpo sigue aquí? ¿Y qué, una vez que lo hubieras destetado de mí, finalmente lo enterrarías? ¿Matarme otra vez? Nos aferramos a ti hasta que Mark regresó. Si volviera. Maldita sea, Cecil, ¿cómo puede ser esto? ¿Era esto lo que quería su hijo? ¿Cómo podía ser esto lo que su hijo quería? Ya casi nunca estaba en casa. Brazos, envueltos alrededor de su hermano, tratando de esconderlo del mundo. No le estaba haciendo ningún bien. No paraba de escabullirse entre sus dedos. ¿Eran esos recuerdos reales? Realmente no puedes sorprenderte de que te extrañe. No quiero estar muerta, ni siquiera podía empezar a entender cómo pedirle que deshiciera lo que había hecho. Pero, ¿cómo puedes decir que estoy vivo cuando no importa lo que haga? ¿Cuándo, si quisiera estar muerto, podrías borrar eso en un instante? ¿De qué sirve estar aquí si no estoy aquí de verdad? ¿Había pensado en algo por lo que valiera la pena vivir en el camino de bajada? ¿Y si no lo hubiera hecho? Realmente no deberías hacer de esto un hábito, dijo Debbie. Donald sonrió. La rutina, dijo, revolviendo azúcar en su café, puede ser agradable. Debbie bajó la vista hacia su taza, girando la tapa. El plástico ya estaba agrietado alrededor del borde y el texto estampado de Caution Hot burbujeaba torpemente como resultado del movimiento. Un poco de café se derramó sobre su dedo y se lo secó contra los pantalones. Eres muerto, ¿verdad? Ella volvió a mirarlo. Lo he sido. Levantó su taza para tomar un trago, pero no llegó a sus labios. Hábito. Rutina. La impresión de que algo iba bien siempre y cuando no miraras demasiado de cerca. Respiró hondo. ¿Podrías, me dirías si yo también lo fuera?
Era tan difícil recordar estos días, la forma en que sus pensamientos podían simplemente vagar. «Me dejaste», Mark quería gritarle. «Me dejaste». Excepto que ella no lo recordaba. Si Cecil lo había borrado, o si simplemente estaba demasiado dañada para recordar el momento exacto de su muerte, Mark nunca se lo había preguntado. Había estado tan desesperado, tan revivido, cuando se le dio la oportunidad de volver a hablar con ella. «Haz que lo mire de nuevo. Abrázalo de nuevo». Sin embargo, en el momento en que el cyborg parpadeó y se despertó en su cama de hospital, todo parte del espectáculo para vender la mentira, había querido gritar eso. Se suponía que ella era su madre. Pero él sabía que no era así, así que cuando ella lo abrazó, lo miró y le preguntó qué le pasaba. Trató de responder que todo estaba perfecto. Tenía lo que necesitaba. No podía pedirle a Cecil que lo apagara. No podía matar a su madre. Si lo había hecho antes, ¿cómo podría hacerlo de nuevo? No fue más fácil una segunda vez. Era peor, porque la había arrastrado de vuelta, la había necesitado, todavía la necesitaba, pero no podía soportar estar cerca de ella por mucho tiempo. Afortunadamente, su hermano fue una buena distracción. Una distracción muy exigente, a medida que crecía. El mundo exterior había sido demasiado grande. Había sido más fácil manejarlo a él que a todos los demás. Era básicamente un padre. ¿Qué tan raro fue eso? ¿Qué habría pensado realmente su madre de la situación? Eso era todo lo que podía pensar. ¿Qué le habría dicho realmente, si hubiera estado cerca? ¿Realmente habría tratado de ayudar? ¿Realmente habría tratado de convencerlo de que no lo hiciera? ¿Había sido todo eso Cecil, tratando de que volviera a la pista de Gra? Nadie más había querido tener mucho que ver con él, a medida que se corría la voz. Facilitó las cosas. Menos que gestionar. No tenía que mantenerlos alejados, simplemente se mantenían alejados, aunque tenía que asegurarse de que no la acosaran mientras lo hacían. Cecil era bueno para fildear ese tipo de cosas. Mark hizo todo lo demás. Él había hecho el trabajo. Él los había ayudado. No era tanto un agradecimiento como una necesidad desesperada de no estar más en la casa. Había dejado la cebada durante mucho tiempo, pero una vez que ella volvió a deambular, no pudo salir lo suficientemente rápido. Cecil había dicho que todo su trabajo valía una hipoteca y el cuidado de los niños antes, por lo que Mark había exigido suficiente dinero para un apartamento. Algún lugar para estar que no fuera la casa. Es probable que Cecil hubiera empezado a darse cuenta entonces, si no de inmediato. Cuánto deseaba Mark que lo apagara. Qué incapaz era de preguntar. Estaba haciendo lo que se le pedía. Le vi de pie sobre la que debería haber sido su madre. Mark no podía meter el puño en el coche, ni en el puente, ni en la persona que había decidido saltar. No podía detenerlo. Podía poner su puño en la cara de un hombre que amenazaba a lo que creía que era su madre. Lo había detenido. Había evitado que sucediera lo peor. No había conseguido por fin lo que quería. Una oportunidad de estar allí. Cambiar el destino. No lo había hecho en serio, con Powerplex. Se suponía que destruir esas cosas en él impediría que usara su poder, no lo mataría por completo. Lo habían llamado una especie de fallo en cascada, cuando Mark le arrancó la tercera cosa de su cuerpo y reventó. No había habido sangre, pero eso se debía a que su cuerpo se había cocinado mientras explotaba. Solo pedazos carbonizados y la mitad de la cáscara de un edificio. Después de eso, Mark había dejado de comer hamburguesas por un tiempo, con Kest lamiendo la sangre de su cara como un perro hambriento antes de sacrificarlo. A Mark no le había importado una mierda eso. Todo el mundo quería que se encargara de eso. Sin embargo, lo miraban de manera diferente. Como si no estuviera haciendo exactamente lo que le pedían. Los Sequits habían sido culpa del guardián. La culpa es de Cecil. Mark no había estado allí, bueno. La segunda vez. Mark no había estado allí. ¿Debería haber estado allí? Él estaba allí en la Tierra cuando importaba. Como le había dicho a Cecil. Cuando su hermano era amenazado, él estaba allí. Y ahora su padre lo miraba como si hubiera hecho algo ridículo. Inconcebible. Su padre, juzgándolo. Oliver, charlando sobre su niñera favorita. Cuando salieron los pedazos de metal, hizo cosas geniales. Incluso si Mark le impedía hablarle de ellos. Él mismo había querido hacerlo realidad una vez, y Mark había hecho todo lo posible para mantenerlo alejado de ella después de eso. Oliver simplemente no entendía la forma en que funcionaba el mundo a veces, pero ¿por qué tendría que hacerlo, cuando Mark podía encargarse de ello por él? No había tenido la intención de que nada fuera así.
Había tratado de hacer un corte limpio. De pie con Cecil en esa morgue, tratando de poner fin a todo. Un corte. Una tarea imposible que ni siquiera la Da podía manejar. ¿Crees que puedes ayudarme? Trae a mi madre de vuelta. ¿Por qué obtuvieron ese poder? La capacidad de traer a alguien de vuelta cuando todo lo que podía hacer era quitar. ¿Por qué, incluso cuando eligió la vida, alguien murió? Cecil, de pie en la cama, dándole a Mark la respuesta que no debería haber sido posible. Si esto es lo que se necesita para que sigas luchando. Fin del capítulo.